8. No, perdón. Job 3:25. I'm sorry. Dice en la Reina Valera: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esta es la versión Reina Valera. Y la nueva versión internacional dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y al principio con lo que habían venido antes, estábamos hablando de Job, el desafío que tuvo Job, la prueba que tuvo que pasar Job. Hace varios años comencé con un dolor tan fuerte de mis huesos, más en la cintura y en las piernas, y se me empezaron a inflamar los pies y terminé en el hospital. Y allí, mientras estuvieron investigando lo que tenía, tuve la oportunidad de leer por quinta vez el libro de Job. Pero en ese tiempo que yo estuve hospitalizado fue bien difícil. Los dolores que me venían al cuerpo eran tremendos, pero tremendos, hermano. Tenían que poner medicamentos para el dolor fuertes. Y por una semana o 10 días estuve en el hospital y nunca supieron qué. Me recuerdo de un médico que él me diagnosticó previamente cáncer en los huesos, así me dijo. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Le dije yo: no te acepto ese diagnóstico. Y entonces comencé a leer a Job en una situación diferente, porque cuando tú estás hospitalizado con un dolor y que no sabes por qué, y los pies se te están inflamando de tal manera que no me quedaban los zapatos, y tuve que, pues mi esposa, la pastora, tuvo que comprarme extra large de esas pantuflas, porque, y bueno, les digo esto porque la vida de Job es algo impresionante para los que la hemos leído y nos hemos tomado el tiempo de estudiar el libro. Y todos quedamos sorprendidos porque el pobre Job estaba muy bien, con mucho dinero, con muchos hijos, con muchos criados. Su vida era una vida normal, digamos. Y de repente, allá en el cielo, digamos, se encuentra Dios con Satanás y comienzan un diálogo. Y este diálogo tiene que ver con Job. Y lo interesante es que el diálogo lo comienza Dios, diciéndole al diablo, a Satanás: ¿has conocido a Job? Estoy parafraseando. ¿Has visto que es un hombre? Y bueno, le empieza a poner un montón lo empieza a exaltar ahí en el capítulo 1 de Job, ¿verdad? Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué te parece que Dios empiece a hablar de nosotros así? ¿Verdad? Qué maravilloso. Y comienza un desafío del enemigo, hermano, porque Satanás siempre él va a buscar la forma de contrariar a Dios y al hombre y a blasfemar, ¿verdad? Y entonces empieza a desafiar a Dios y decirle: pero ¿cómo no va a estar como está y cómo no va a tener todo lo que tiene si tú lo tienes rodeado? Ven, hermano, pidámosle al Señor que nos rodee todo el tiempo, ¿verdad? Para que no nos pase nada. Lo tiene rodeado, le dice. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. ¿Cómo voy a penetrar yo ahí? Como diciendo, ¿verdad? Al trabajo de sus manos han dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora
tu mano y todo lo que tiene, y verás si no, y quítale todo lo que tienes, y verás si no blasfema en contra tuya, ¿verdad? Entonces, comentaba con los hermanos que comencé al principio, siempre hablo algo al principio, les decía que vivimos en un mundo caído y vivimos rodeados de gente mala. Y Satanás está acostumbrado a eso. Él es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. La Biblia lo menciona así. Y él tiene atado a mucha gente. Por eso cuando nosotros nos liberamos de él, amén, hermano, amén, y salimos de ese estado, comienza una lucha. Por eso Dios es el que permite muchas veces que el enemigo venga a nuestras vidas, pero también nosotros abrimos puertas. Y eso es la enseñanza de esta noche, de lo que les quiero hablar, ¿verdad? Lo que más me temía me sobrevino. Y quiero comentar un poco, ¿verdad?, de los pensamientos que muchas veces vamos a tener que nos llevan al temor y al miedo. Usted, cuando era niño, ¿no le daba miedo entrar a un cuarto oscuro? ¿O no? Todos hemos pasado por ahí. Claro, algunos, gracias a Dios, no, el miedo no fue parte de nuestra vida. Otros, a lo mejor sí. Pero todo está en los pensamientos. Porque a lo mejor habías oído al tío que contaba de los muertos y de la bruja y de no sé qué. Y nos rodeaban. Me recuerdo que mi tío Alcides, así se llamaba, nos sentaba en la sala y empezaba a contar un montón de cosas de miedo. Y cuando íbamos a acostar y nos queríamos irnos para los cuartos, pues. Pero todo está en el pensamiento. ¿Ven, hermano? La lucha tuya, hermano, está en tu mente. Si en lugar lees el Salmo 91, ¿verdad?, en la noche, y te preparas con oración y te vas a la cama, ¿verdad?, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque el Señor mi Dios, y empiezas a declarar la palabra, ¿qué espíritu de temor puede entrar? Pero quiero hablar de lo que le pasó a Job, ¿no? Porque el miedo, amados hermanos, acomete a las personas que no viven por la fe, sino que viven una vida religiosa. Quiero después explicarte esto, ¿verdad? Una fe sentimental, ¿verdad? No tienen la certeza de que Dios cumple lo que ha prometido. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te levantaré. ¿Me entiendes la palabra? Porque es la palabra la que viene cambiando nuestra manera de pensar cuando llegamos a Cristo. ¿Ven? Un niño temeroso que cuando llega a Cristo, él aprende la palabra y dice, ¿por qué voy a tener miedo? Empieza a cambiar su mente. ¿Por qué voy a tener miedo? Si Dios me ha prometido, esa es la idea de Dios. Pero, ¿verdad que nos cuesta a veces pensar de esa manera? ¿Verdad? Ahora, podemos analizar lo de Job como un problema de fe o como un problema de temor. O que Job en sus pensamientos permitió que hubieran puertas abiertas, que es parte de la enseñanza de hoy. Amén. Mientras una persona no conoce a Dios, ¿verdad?, ahora, esta persona, si no conoce a Dios, va a tener las influencias que el mundo nos da. Recuérdate cómo era tu vida antes de Cristo. Haz una memoria, ¿verdad? Pero cuando tú llegas a Cristo, cuando el Espíritu Santo toma posesión de ti, por decirlo así, cuando tú abres tu corazón al Señor y empieza la regeneración, empieza a haber cambios. Y los cambios tienen que ver, son cambios que se dan en el cuerpo, en el cerebro, hermano.
Pero el cerebro está unido al espíritu y al alma, porque es parte de lo físico nuestro. Y nosotros en el cerebro generamos pensamientos. Amén. Pero empieza el hombre a convertirse en un ser espiritual y nace de nuevo. Su espíritu empieza a vivir, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre una persona que no ha llegado a Cristo. Él puede que haya oído de Dios, puede que incluso haya sido un católico, pero no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Estoy tratando de aclarar, como yo lo fui, ¿verdad? Que a mí yo iba a una iglesia porque me llevaban, pero yo no había tenido la experiencia de conocer a Dios y empezar a conocerlo. Y lo empiezas a conocer cuando te empiezan a enseñar la palabra de Dios y te dicen, mira, esto es lo que dice la palabra. Entonces tu mente va siendo influenciada. Claro, no es suficiente el nuevo nacimiento, quiero decirles, porque el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2 nos manda a que renovemos nuestra mente, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, dice, sino renovaos, ¿verdad? Por medio del entendimiento de la palabra. Entonces, llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas, recién convertidos. Por eso es que los hermanos recién convertidos tienen que inmediatamente conocer de la palabra. Porque si no pasa que aquella semilla que cayó en terreno de pedregoso, o cayó en terreno de espinas, o cayó en la tierra en el camino, que la tierra estaba apelmazada, endurecido, corazones endurecidos, a lo mejor la palabra no cae bien y esa persona después de un tiempo ya no llega a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, el proceso de estar cada miércoles, cada domingo, recibiendo la palabra es importante. Pero ¿qué tal si Job en su vida, aunque tenía fe por un Dios, pero su vida fue un poco religiosa y creó temores? Y a eso quiero llegar, ¿verdad? Ahora, todos sabemos que lo que le pasó a Job, fue permitido por Dios y Satanás se aprovechó. Todos lo sabemos porque ahí lo dice en el capítulo 1. Dios empezó a tener un diálogo con Satanás y Satanás empezó por así decir, a tentar a Dios, a decirle, suéltalo, quítale la protección. Y Dios conocía de Job, lo bueno que Dios nos conoce. Y a veces Dios va a permitir que pasemos algunas pruebas. Pero esta prueba que pasó Job fue bien difícil. Amén. Amén. Entonces, ¿se merecía Job esto que estaba viviendo? No. A lo mejor no. ¿Verdad? ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, solo Dios te puede dar la explicación. Pero ¿cuál es la enseñanza que viene para nosotros? Porque eso es lo importante, que nosotros podamos discernir lo que ocurrió en la vida de Job y que lo tomemos para nosotros. Y la enseñanza que hoy traigo es las puertas abiertas que había dejado Job por los pensamientos de temor, y que eso nos sirva a nosotros, porque muchas veces estamos a punto de perder el trabajo y nos afligimos. Nos entra temor, ¿y qué va a hacer de mí? Y todos los viles, y nos desesperamos y se nos olvida la confianza que debemos de tener en el Señor. ¿O no es cierto, hermano? Si todos hemos pasado por allí, nos atemorizamos, nos quedamos sin chamba y ¡ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Verdad? El chapulín colorado. Pero estás entendiendo cómo Dios mira las cosas. Dios vio a Job y Dios dijo, no, este va a ser fuerte. Pero no ese es el punto de la enseñanza, ¿verdad? Ahora, ¿fue una prueba del diablo? ¿Qué piensan ustedes? Puedes preguntarte por qué Dios lo permitió. ¿Ah? Job no era tan malo como sus amigos después lo creyeron, porque los amigos de Job decían que había sido por el pecado que tenía. Es tremendo, hermano. Cuando la gente te ve en prueba, usted, no, el pastor está enfermo, a saber qué picardía no hizo. ¿Qué es el pensamiento? Es el pecado. La falta de fe, no, es que el pastor no tiene fe.
Y a lo mejor Dios me está probando o te está probando a ti. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar a Job desde el punto de vista del pensamiento, que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Y de las puertas abiertas que dejamos por el temor, por los pensamientos que pueden venir a nuestra vida que nos van a debilitar. ¿Amén, hermanos? Amén. Porque el enemigo va a tener derecho sobre nosotros si nosotros lo permitimos. Ahora, en el caso de Job, el pobrecito ni sabía de dónde venía la situación. Simplemente Dios le quitó la protección. Y el enemigo entró, y ustedes saben lo que pasó. Y vamos a leer la palabra. Job capítulo 1, versículo 10. A ver, alguien que lo lea. Amén. A ver. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Quiero decir algo. Varón, que eres el sacerdote del hogar, óyeme lo que te voy a decir. Esto es importante. Job era el sacerdote del hogar, pero su esposa no tenía la comunión que él tenía con Dios. Sus hijos andaban en borracheras y en fiestas. Tenemos que tener ese cuidado. A veces le estamos pidiendo a Dios y lloramos y todo, pero parte de la familia no está en la onda. Y eso fue lo que le pasó a Job. Su esposita era una perita dulce. Y sus hijos en pura parranda, ¿o no? Vamos a seguir leyendo. Dios solo quita esa gracia porque Job tenía la gracia de Dios. Y Dios la va a quitar esa gracia protectora cuando el enemigo tiene un derecho legal de atacarnos. Y él sabía que algo había en la vida de Job que le daba el derecho para atacarlo. Y ya vamos a estudiar. Y eso tiene que ver con los temores. Job 3:25. Amén. A ver. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor, ya lo dije y vengo hablando, es un área que puede permitir al enemigo atacarnos, hermano, o probarnos, o ponernos una cascarita para que nos resbalemos. Dice en la Nueva Traducción Viviente este versículo: lo que yo siempre había temido me ocurrió. ¿Cuál es el temor que te embarga en tu vida? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te está afectando y que crees tú que puede ser algo por lo que te vaya mal? Es un área que todos la podemos tener en algún momento. Amén. Ahora, ¿cómo se inició la desgracia de Job? Así le puse yo ahí. ¿Cómo se inició la desgracia de Job? Con un pensamiento, hermano. Ahora, hay 5 temores que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Se los voy a decir rápidamente. ¿Alguna vez has tenido temor de morir? Yo creo que todos. ¿De morir? No. Ah, bueno, pues está bien. O temor de que ya no va a existir. El temor a la muerte existe, ¿ok? Otro temor, a perder su libertad, por ejemplo. O a estar enfermo, o a quedar paralizado, o a estar en la calle. Hay tantos temores, ¿verdad? O a estar en una relación que no sea la mejor. Por eso hay gente que no se casa, no vaya a ser que me vaya mal, ¿verdad? O temor a depender de otros porque usted no va a ser suficiente para usted. Ser controlado por circunstancias como deudas, o que le roben algo, o que le roben lo que usted más quiere, ¿no? Temor a ser rechazado, a ser abandonado.
¿eh? Todos tenemos la necesidad de pertenencia, hermanos, ¿eh? Y eso tiene con la situación de temor de ser traicionados, de quedar solos, de amar y que lo engañen, tantas cosas de esas. Temor al fracaso, temor a ser avergonzados, temor a ser el ridículo, a ser humillado, temor a que nos hagan daño, nos roben o temor a una violación, qué sé yo. Agarré lo que se me ocurrió, pero son diferentes temores que pueden haber en nuestra vida. Ahora, ¿cuál de esos temores está ahí en nuestra mente constantemente? ¿Verdad? Entonces la idea es que Dios nos va a hacer libres de esos temores y que nosotros también no tenemos por qué estar atados a temores. Pastor, Sí. yo lo que le temo al temor pues es a las enfermedades, porque es algo... Claro. Pero no le tengo miedo a morir. Ah, bueno, claro que no, está Sí, bien. no, pero las enfermedades, sí, pastor. Estar postrado en una cama, ¿verdad? Que no tengas ni quien te atienda. O estar endeudado y que no puedas pagar las deudas. No, estos son ejemplos. Usted examine y vea en qué área pudiera usted estar débil en este aspecto, ¿verdad? Ahora, hablemos de Job. Uno de los primeros temores de Job está ahí en capítulo 1, versículos 4 y 5. Hermanos, él tenía temor porque sus hijos solo andaban en parranda, ¿no? ¿Acaso no has tenido temor por tus hijos tú? Que andan en la calle y no saben ni qué andan haciendo. Y ni te desvelas hasta que llegan y hacen ruido, ya ni los regañan porque llegaron borrachos, no porque ya llegaron. ¿Te sentiste feliz? Job 1, del 4 al 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana a cartas a todos los judíos, hacía cartas a todos los judíos. Job 1, 4, 5, mija. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Pero temor. Tenía que hacer sacrificios. Dice que hacía una ofrenda quemada. ¿Se recuerdan de la ofrenda quemada? La estudiamos ahí en el discipulado. ¿Alguien me puede decir de qué se trataba la ofrenda quemada? ¿Y en qué libro de la Biblia podemos estudiar eso? A ver. No levante la mano mucho, solo uno que la levante. No sean montones. ¿Ah? No sean montones, diga. No se amontonen. En Levítico, allí en el capítulo 1, en el capítulo 7, en varios del libro de Levítico, se habla de las ofrendas que Dios enseña a su pueblo a presentar ofrendas. Pero fíjense que qué interesante. Job, el libro de Job fue mucho antes de los judíos, pues del pueblo. Ya Dios había puesto en el corazón del hombre cómo hacer ofrendas por el pecado, en este caso la ofrenda quemada, ¿verdad? Entonces, interesante cómo en el libro de Job lo hubiéramos podido leer ya en los libros del Pentateuco, ¿verdad? Como el Levítico, pero ya en Job se oye de esto. Amén. Amén. La ofrenda quemada la podemos encontrar en Levítico 1, Levítico 6, Levítico 7, Levítico 8, Deuteronomio 33. Solo es para información. Ahora, el temor de Job se cumplió con sus hijos. ¿Qué fue lo que les pasó a sus hijos?
Job 1, 18, 19. ¿Alguien que lo lea? Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Wow. Un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Que es una noticia así de repente a tu familia, hermano. Wow. 7 hijos muertos, ¿verdad? El otro temor, el temor de que se murieran sus criados y le robaran todo el ganado. Y es que no era para menos, hermano. Dice la Biblia que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchas otras propiedades que tenía, que también las perdió. Entonces, caminaba con ese temor. Y por eso el tema dice, lo que temí me aconteció. Es el tema de la enseñanza. A veces los temores nos van a abrir las puertas para que nos pasen cosas, hermano. ¿Sí? De acuerdo a esta enseñanza, ¿verdad? Dice Job 1:3. Para la información de lo que estamos hablando. A ver. Job 1:3. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burros. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Amén. Otro temor que tenía era de enfermarse. Tú lo expresaste. Yo creo que a todos en algún momento nos puede preocupar eso, ¿verdad? ¿Cuántos en la pandemia no tuvimos temor? ¿Verdad? Job 2, del 7 al 8. Amén. A ver. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Amén. Amén. Entonces, bueno, ya estamos estudiando los temores que tenía. Sumémosle el perder el respeto de su esposa, ¿verdad? Porque cuando ya está en el suelo con la sarna enfermo, la esposa, qué tremenda esposita, hermano. Con enemigos así, ¿quién quiere enemigos, verdad? Si no somos malas esposas. No, estamos hablando de la de Job, ¿verdad? Porque el reclamo de la esposa de Job tenía que ver con la fe de Job. Y el reclamo de los amigos precisamente era por el pecado de Job. Entonces muchas veces tu vida va a ser desafiada porque a lo mejor las circunstancias que te llevaron a estar en prueba no eran ni la fe ni era tu pecado, ¿verdad? Eran otras circunstancias como las que le acontecía a Job. Entonces la mujer de Job, hermanos, optó por pensar mal. Ahí el pensamiento, porque es lo que estamos hablando, estudiando. ¿Ah? Job hubiera querido que pensara bien, pero ella pensó mal de Job, ¿ah? Y de todo lo que le había acontecido. ¿Viste? Es que te faltó la fe, ¿no? ¿Me entienden? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces la mujer aquí en este caso fue una mujer mal pensada, ¿no? Es más fácil mal pensar que bien pensar.
Un mal pensado se imagina lo peor. ¿Eh? O tuerce lo que otros dicen o hacen para que se vea peor de lo que realmente es, ¿verdad? Hay una ilustración que quiero mencionarles con relación a esto del mal pensar. Había una pareja que no podía tener hijos. Entonces adoptaron un perro, ¿verdad? Y ese perro era el perro consentido, ¿verdad? Pero pasados unos años tuvieron un hijo, ¿ok? Y empezaron a descuidar al perro, porque tenían que cuidar al hijo, ¿no? Y entonces un día dejaron al perro cuidando al bebé en la cuna, porque ellos salieron a la terraza porque iban a hacer una carne asada, ¿no? Y cuando entraron de regreso, vieron que venía el perro con la boca llena de sangre. Y ellos se imaginaron lo peor, ¿verdad? Fueron mal pensados, ¿verdad? Y el hombre agarró un palo que había por ahí, le golpeó al perro y lo mató. Cuando llegaron donde el bebé, vieron en el suelo una culebra que estaba sin cabeza, la había el perro matado para defender al bebé. Pero ellos pensaron mal. Esa es la historia. Ahora, pregúntate tú, hermano. Si tu esposo no llega temprano, hazlo a ver los matrimonios, ¿qué empiezas a pensar? Pobrecito de haber tenido mucho trabajo. O a saber qué anda haciendo. A lo mejor algo le pasó. Son compara. Bueno, cualquiera puede pensar cosas. Pero es más fácil, la enseñanza es eso, es más fácil que tengamos malos pensamientos que buenos pensamientos. Estamos en eso, no quiero hablar de nadie, es simplemente traer un ejemplo. Era más fácil, y al pobre Job le pasó eso. Sus amigos y su esposa no pensaron bien de él, solo Dios sí pensó bien de él. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hay personas que no andan muy bien en su relación y es más fácil pensar en romper la relación que en restaurar la relación. Lo primero que digan, no, si no quieres conmigo, pues nos divorciamos. Más fácil pensar así que decir, no, tenemos problemas, vayamos a un consejero. ¿Ven, hermano? ¿Cierto? Muy bien. Mateo 8:13. ¿Qué dice Mateo 8:13? Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjense qué importante. Él le creyó inmediatamente a Dios cuando le dijo lo que iba a suceder. Pero a veces Dios viene para decirnos, todo va a estar bien, hijo. Y a veces nos cuesta un poquito creer en las promesas de Dios. Porque va a ser más fácil creer todo lo contrario. Amén. Ahora hay un consejo que da la Biblia. Ahí en Filipenses 2:3. Perdón, Filipenses 4:8 primero. Y luego Filipenses 2:3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense qué interesante. Hermanos, pensad en lo verdadero, pensad en lo justo, pensad en lo honesto, pensad en lo puro, pensad en lo amable. Ese es el consejo de Dios. Y ahí en Filipenses 2:3, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores
a él mismo. Qué buenos consejos, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, Antes bien con humildad, estimado. estimando a cada uno a los demás como superiores. A él mismo. Gloria al Señor. Ahora, entonces, tratemos de identificar nuestros pensamientos, ¿verdad? Si yo no adoro a Dios, si yo no le doy gracias a Dios, si yo no oro, si yo no leo la Biblia, puede ser que venga el pensamiento de que, oye, a lo mejor yo no amo a Dios o no creo en Él. Podría verse ese pensamiento. Amén. Amén. Si es así, ¿verdad? Yo tendría que cambiar esos pensamientos. Pero miren, lo importante es esto. ¿Cuánta disciplina tenemos para leer la Biblia? ¿Cuánta disciplina hay para orar? Si yo empiezo a preguntar uno por uno, ¿cuántos minutos oraste este día? Yo creo que ni a la hora de comida. Porque nuestra mente está distraída en otros pensamientos. ¿Cierto, hermanos? ¿Cuántos oraron cuando iban a comer? Ah, eso bueno. Gloria al Señor. Ahora, puede ser que estemos con nuestra esposa, nuestros hijos, o con alguien, un compañero de trabajo, y ¿cómo es la conversación, verdad? Vamos a estar pensando en lo bueno, las cualidades que tiene, o vamos a pensar en los defectos que tiene. Y en nuestra mente, ¿amén, hermanos? Amén. Amén. Entonces, si mi tendencia es a hablar mal de otros, yo voy a hacer un terreno propicio para sembrar cizaña o pensamientos contra otros. Y verá, muchas veces nuestras conversaciones con la comadre va a ser de hablar de la otra comadre, o hablar del vecino, o hablar de algunas personas, y esos pensamientos no van a ser los ideales. Amén, hermanos. Están riéndose mucho, ¿verdad? Ok, gloria al Señor. Mateo 5, 43, 44, 46, 48, el consejo de Dios. Mateo 5, 43 y 44 y después 46 y 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amén, amén. Y dice después en el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos. Perfectos los consejos de Jesús, ¿verdad? ¿Qué pensamientos estás teniendo contra Dios? ¿Verdad? ¿Estás pensando que Dios no oye tus oraciones? Por eso no oras. ¿Estás pensando que qué aburrido? ¿O que Dios no es bueno porque no te ha respondido las oraciones que has hecho? O lo más peor, o que Dios no existe. ¿Qué pensamiento estás teniendo acerca de tu vida? A lo mejor tu economía no anda bien y andas sintiéndote que solo los ricos tienen privilegios con Dios, ¿verdad? ¿Qué pensamientos tienes acerca de los demás o de ti mismo? ¿Me entienden, hermano? Esto es importante, ¿verdad? Por eso Dios habla al pueblo, a su pueblo, de
tomar en cuenta todo esto que se está hablando, porque Él quiere que renovemos nuestros pensamientos. Amén. ¿Qué pensamientos tenemos hacia la esposa, verdad? O hacia los hijos. ¿Verdad? Ahora, pensemos y hagamos lo que dice la Biblia. Josué 1:8, por ejemplo. ¿Alguien que lo lea? Miren lo que dice Josué 1:8. Amén. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren qué interesante esta porción de Josué. En este versículo nos está enseñando, nos está instruyendo que si leemos y meditamos la palabra todos los días, y dice que si la ponemos por obra, entonces vamos a prosperar en nuestra vida. Y dice algo que me gustó, todo te saldrá bien. Dice. Y si la Biblia lo afirma, ¿creen que es mentira? ¿Verdad? Entonces un impío, un incrédulo, alguien que no ha llegado a Cristo, no va a valorar lo que la palabra dice. Por eso Dios dice, empecemos a valorar la palabra con nuestros pensamientos. Pensemos y hagamos lo que dice la Biblia. Amén. Porque es la palabra de Dios y no se va a cambiar ninguna, ni una jota, dice allí en Mateo capítulo 5. Ni una tilde pasará de la ley. Entonces es la palabra de Dios y tiene que ser cumplida. Y vamos a ver un video, siempre tengo un video de refuerzo. Y preparémonos para verlo, por favor, mis hermanos. Ahí este video se llama ¿Por qué siempre piensas lo malo? Y después vamos a ver uno que se llama Pensemos lo bueno. Matrimonio perfecto. Ay, ¿qué pasa? Siento mucho desilusionarlos. Nos amamos, la pasamos muy bien juntos. Ella es la perfecta voluntad de Dios para mi vida y hemos construido muchas cosas juntos, pero como todo matrimonio, nosotros también tenemos problemas. Tenemos nuestras diferencias y a veces en medio de nuestras diferencias discutimos o peleamos. Pero hemos tomado la decisión de no dejar que esas diferencias dañen nuestro matrimonio. Y hemos tomado la decisión de trabajar para tener un buen matrimonio. Entonces hemos orado, hemos atado al diablo, hemos echado afuera demonios, hemos perdonado, hemos discutido, también hemos ignorado, simplemente nos hemos quedado callados. Hemos hecho de todo y vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué siempre piensas lo malo de mí? Esa fue una de las preguntas que nos hicimos en medio de la última discusión. Y por eso tomamos una decisión de tener un ayuno en donde durante 21 días no vamos a permitir ningún pensamiento malo en contra de la otra persona. Y vamos a aprovechar ese ayuno para eliminar todo pensamiento malo en contra de otros. Entonces, durante estos 21 días vamos a analizar lo que estamos pensando. Y el momento en el cual surge un pensamiento malo, no lo vamos a permitir. Pero no solo eso, sino que vamos a buscar la raíz de ese pensamiento. Y vamos a pedirle al Señor que lo sane, porque anhelamos total libertad. El otro propósito de este ayuno es pensar solo lo bueno de la otra persona, obligarnos a pensar lo bueno, para que ese
se convierta en nuestro estilo de vida. Pues los pensamientos malos son el resultado de una mente que siempre tiene que dar su opinión acerca de todo, acerca de los demás. Yo pienso que, a mí me parece que, yo creo que. Y todos aquí tenemos derecho de tener nuestra propia opinión, pero eso no significa que lo que nosotros pensamos es la verdad. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar tremenda sorpresa, porque no todo va a ser como nosotros creíamos que era. Una mente negativa, o que siempre piensa lo malo, que tiene opinión acerca de otros, es una mente que sigue viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Y ese fue precisamente el problema de los fariseos. Preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? O le preguntaban a los discípulos: ¿por qué el maestro se la pasa con publicanos y pecadores? ¿Por qué el maestro sana en día de reposo? ¿Quién creen ustedes que está detrás de todos estos pensamientos? Pues obviamente el diablo. Porque cuando él pone estos pensamientos en nuestra mente, nos amarga, nos carga y hace que perdamos tiempo en cosas que la verdad no nos importan. Como el Señor le dijo a Pedro: ¿y a ti qué? Eso no es asunto tuyo. Pero además de esto, mantiene nuestra mente tan ocupada que no podemos oír la voz de Dios. ¿A ti qué te importa que otros hagan lo que hacen? Que digan lo que dicen, que se vistan como se visten, que manejen como manejen, que hablen como hablan. ¿A ti qué te importa? ¿Por qué te amargas la vida pensando siempre en lo que otros están haciendo? En Mateo 7 Jesús dijo: no juzguen. Y quiero cambiar esa palabra por: no tengan una opinión mental de los demás. Porque el criterio que usen para tener una opinión mental acerca de los demás es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y luego en el versículo 3 el Señor nos dice: ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Recuerden que vimos que en Filipenses 4, 6 al 7 el Señor nos dice claramente que no nos preocupemos por nada, y tenemos que empezar a ver la preocupación como pecado. No nos preocupemos por nada. Y la razón principal por la cual no debemos preocuparnos por nada es porque la preocupación es un obstáculo para la paz de Dios, que es la que nos va a guiar. Pues en Isaías 58 dice que el verdadero ayuno no es solo dejar de comer, sino es también dejar los malos pensamientos, los malos hábitos, los pecados. Dice en el versículo 4: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Parece que estuviese hablándole a los matrimonios. ¿Para qué tanto ir a la iglesia si van a seguir peleando? ¿De qué les sirve orar tanto si siguen con sus peleas? Y el versículo 6 dice: esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Personas que hemos encarcelado con nuestros pensamientos. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Y el versículo 9 dice: levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo
y de esparcir rumores maliciosos. Y en Marcos 9:29, con respecto a cierto tipo de demonios, Jesús dijo, esa clase de demonios solo puede ser expulsado, solo puede ser echado fuera con oración y ayuno. Y yo creo que el ayuno al cual el Señor se estaba refiriendo no se limitaba solo a dejar de comer, sino dejar de hacer las cosas que hacemos que le dan lugar a esos demonios. Dejar de pensar la manera en la cual estamos pensando, porque nuestros pensamientos le dan lugar a los demonios. De nada sirve echar fuera esos demonios si seguimos pensando como estamos pensando. Precisamente por eso estamos haciendo este ayuno con mi esposa. El salmista dijo en el Salmo 19:14 que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Que aún nuestros pensamientos sean de total agrado para Dios. La Biblia nos muestra que nuestros pensamientos son importantes porque controlan nuestras emociones y controlan nuestro comportamiento. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos. En Mateo 8:13 dice, todo se hará tal como creíste. Tanto lo bueno como lo malo sucederá según nosotros lo pensamos. Y en Romanos 12:2 dice que Dios los transforme en personas nuevas. Y luego dice la manera en la cual Dios nos va a transformar en personas nuevas. Dice, al cambiarles la manera de pensar. La mente es supremamente importante. Neil Anderson, en su libro Lo común hecho santo, dice, no podemos obligarnos a querer a alguien que no nos cae bien. No podemos amar a alguien que no nos gusta o que emocionalmente no nos atrae. Y ese era el problema en los matrimonios en el pasado. El papá le traía el marido a su hija, imagínense eso. Y ella lo miraba y le decía, papá, no me gusta. Le digo, de malas. Ese es el que te tocó. Es imposible tomarlo, voy a amarlo. No. Sin embargo, con esto, sí podemos controlar lo que pensamos. Y nuestros sentimientos hacia esa persona serán el resultado de esos pensamientos. Dios le dijo a mi abuelito que se casara con mi abuelita y no la quería. Él la miró y dijo, esa no me gusta. Y Dios le dijo, de malas. Pero él, ¿qué hizo? Cambió su mente. Durante más de 60 años fueron un matrimonio feliz. Esa es la razón por la cual hoy muchos matrimonios se acaban. ¿Por qué se van a divorciar? No, es que ya no nos amamos. Y se amaron al comienzo, sí. ¿Cuál fue la diferencia? Cambiaron su manera de pensar acerca de la otra persona. Neil Anderson también dice, no son los sucesos de la vida los que determinan cómo nos vamos a sentir, sino la manera en que nuestra mente interpreta esos sucesos. Entonces, entre el estímulo externo, lo que nos está pasando, los acontecimientos de nuestra vida diaria, y nuestra respuesta emocional,
encontramos nuestro cerebro, que es el receptor, y nuestra mente, que interpreta esos sucesos. Entonces, tanto el receptor o el cerebro como nuestra mente evalúan los sucesos de nuestra vida diaria, y nuestras emociones son la respuesta a ese análisis. Por eso, en un día lluvioso, una persona puede asomarse a la ventana y decir: ¡ay, otra vez lloviendo, qué pereza! ¡Uy, qué día tan aburrido, oiga! Y puede poner música triste y sentarse ahí a deprimirse. Pero otra persona puede ver el mismo suceso y decir: ¡ay, qué lluvia tan deliciosa! Uy, cómo va a tomarme un chocolatico con almojábana y queso. ¡Qué delicia! Uy, arruncharme con mi marido. El mismo suceso visto desde dos perspectivas diferentes. Ante la pregunta, ¿por qué dos personas reaccionamos de manera diferente ante una misma situación? Neil Anderson responde: la diferencia principal no está en los factores externos, sino en el programa que tenemos en el cerebro. O sea, el problema es de programa. Su programa es muy barato. Es decir, cómo procesamos los datos que recibimos del mundo externo y cómo los interpretamos. Y a eso se le llama perspectiva. Entonces, para nosotros dejar de tener pensamientos negativos y empezar a tener pensamientos positivos, tenemos que cambiar la manera en la cual procesamos los datos que recibimos del mundo externo. Y también tenemos que cambiar la manera en la cual interpretamos esos datos. O simplemente tenemos que empezar a pensar como lo hacía Jesús y no como lo hacían los fariseos. ¿Está usted bajo la gracia o bajo el espíritu de los fariseos? Esto se inicia el momento en el cual recibimos a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que en ese momento somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. La manera vieja de pensar, de analizar, de juzgar, de razonar, todo esto ya pasó. Y aquí todas son hechas nuevas. Y en 1 Corintios 2:16 dice que tenemos ahora la mente de Cristo. Y entonces muchos dicen: uy, pero a mi marido no se le nota. ¿Saben por qué? Porque Dios ya hizo su parte. A nosotros nos falta hacer nuestra parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, arrepentirnos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo. Meta significa cambio, metamorfosis, cambio. Noeo significa mente. Entonces, arrepentimiento, metanoeo, es un cambio de mente. Cambiar nuestra percepción, cambiar nuestros pensamientos, dejar de ser fariseos y empezar a ser como Jesús. Pero lo segundo es permitir que el Espíritu Santo renueva nuestra mente. Por eso estamos aquí. Al venir a la iglesia permitimos que el Espíritu Santo lo haga. La alabanza, la adoración, la oración, el leer la Biblia, el tomar un tiempo todos los días para estar con Dios es nuestra manera de permitir que el Espíritu Santo renueva nuestra mente. Dice en Efesios 4:22: desháganse de su vieja naturaleza, de su vieja manera de pensar y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad de este mundo y por el engaño.
En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Denle tiempo al Espíritu para que lo haga. No. Vamos a quedarnos ahí. Gloria al Señor. Vamos entonces a ir finalizando, hermanos. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a tomar un tiempo, siempre tomamos una ofrenda. Y solo quiero decirles lo siguiente, hermanos. Aprovechando, el sábado tenemos